Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gran gusto y placer compartir en compañía de profesionales, expertos e idóneos en diferentes áreas en el día de hoy de la salud para hablar de un tema de actualidad. Recientemente ha sido elevada la alerta en nuestro país por la llegada de la viruela del mono. Pues vamos a buscar y a tratar de entender cómo se desarrolla esta enfermedad, qué es lo que la hace tan especial, por qué también la Organización Mundial de la Salud está atenta al número de casos que se han producido a nivel mundial. Saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Buenas noches. Caterina, buenas noches. Estamos pues nos pusimos de acuerdo. Mejor dicho. Buenas noches, Caterina, a todos los televidentes del programa Tendencias del canal Televid. Hoy tenemos de nuevo al gerente del Hospital La María para hablar de este importante tema, hombre, la viruela del mono. Entre otras cosas, la Organización Mundial de la Salud dijo, emergencia mundial a partir de ya. No sabemos en qué momento vamos a entrar, si es pandemia, si no es pandemia, etcétera, etcétera. Por eso hemos invitado hoy al gerente del Hospital La María, médico Héctor Jaime Garro. Buenas noches. Muy buenas noches, Caterine, Juan Fernando y a toda la audiencia. La verdad, una dicha estar con ustedes y poder compartir temas de actualidad, que esto no se agota nunca. ¿Cuántas veces hablamos del COVID-19 y ahora estamos hablando de la viruela símica o la viruela del mono, que tiene una vez más en vilo la salud pública mundial? Bueno, pues empecemos, gerente, contándole a nuestros televidentes de qué se trata esta enfermedad y por qué además si se llama la viruela del mono es porque la transmite un mono. ¿Cómo llegó este nueva forma de virus a los humanos? Bueno, hay una clasificación que se llama la taxonomía en general de cada una de las especies de los seres vivos, y en este caso estamos hablando de toda una familia de virus que, digamos, conforman lo que ya conocemos y que el mundo entero había erradicado, que es la viruela humana. Hace ya décadas no tenemos un solo caso en el mundo de viruela humana, pero dentro de esa familia de virus está una de ellas que existe en el mono, y fuera de eso que todavía hay países, sobre todo del África Central, en donde es endémica la enfermedad, es decir, frecuentemente las personas se infectan y tienen manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Qué está ocurriendo? Que se dio un caso en el Reino Unido y en Europa, fue donde comenzó, en donde alguien que había viajado a esa zona se infectó y llega al país de origen y empieza a tener las manifestaciones clínicas, y posteriormente se ha dado, porque en el mundo entero epidemias hemos tenido durante siglos, pero en estos momentos con la globalización cruzar una frontera y de un continente a otro es muy fácil. Entonces la forma de transmitir las enfermedades igualmente ha tenido ya un proceso mucho más rápido, y en este caso, a diferencia del COVID-19, que la transmisión se podía dar por vía aérea, a través de la tos y de todo lo que aquí dijimos muchas veces, en este caso es un contacto estrecho, persona a persona, con los fluidos de las mismas, en donde se puede dar esa transmisión del virus. Las manifestaciones clínicas y demás las vamos a comentar en el transcurso del programa, pero esa condición se ha dado, y por eso otra vez estamos retados para enfrentar algo que en estos momentos ya tiene más de 70, 72 países en donde ya se han diagnosticado los casos, y Colombia es uno de ellos. ¿Por qué hay territorios tan proclives a que estas cosas pasen? Usted habla de África, lo del COVID en China, en fin. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Es el clima? ¿Es el modo en que se tramitan las interacciones con animales? ¿Cómo es eso para poder entender que en ciertas partes del mundo se lleven a cabo
esos procesos infecciosos o virales, qué sé yo. Y que después viajen en avión. Sí, Ah, sí, claro. La Organización Mundial de la Salud ha definido precisamente el término de salud como un equilibrio biopsicosocial. Entonces, el entorno, el medio ambiente, da unas condiciones particulares para que en un momento determinado una enfermedad pueda aflorar y cuando, en este caso, es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir, se propaga de persona a persona, se puede propagar también de persona a simio y de esa manera la cadena de transmisión se da y cada vez se pueden infectar más personas. Por eso, el mundo entero, desde el 1902, creo que fue la primera vez, emitió algo que se conoce como el Reglamento Sanitario Internacional, que genera unas directrices, unas pautas para que haya unas reglas de juego claras frente a lo que debe hacer cada país que suscribe el reglamento, en este caso todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, para que cuando se genera una alerta de salud pública que potencialmente es de alto riesgo, y en este caso ya la OMS ha definido que es una enfermedad de alto riesgo y de interés en salud pública, todavía no categorizada como pandemia, pues cada uno de los países debe establecer, de acuerdo a la presencia o no todavía de casos confirmados o de casos sospechosos, toda una línea de acciones encaminadas a prevenir el contagio y cuando existe el contagio a evitar que se dé la propagación de la enfermedad. Hablemos de la sintomatología, el tiempo que puede durar la enfermedad, que además dicen es sumamente incómoda, dolorosa y aunque no tiene un alto índice de mortalidad, pues sí es sumamente incapacitante y como que el cuadro es indeseable. Bueno, Caterine, cuando hay la exposición al virus, los días subsiguientes se da la replicación del mismo en el cuerpo humano que ha recibido la infección. Eso se llama el periodo de incubación. La persona empieza a tener unas manifestaciones clínicas inicialmente como las de cualquier virosis o cuando uno dice que le va a dar gripa. Entonces hay malestar general, puede haber fiebre, es muy frecuente que esté como sintomatología, cefalea, dolores musculares y también se acompaña, y este ya es digamos un signo más diferencial, que son las adenopatías, es decir, los ganglios, las bolitas que le empiezan a salir a las personas que son incómodas, dolorosas, muchas veces ya visibles, y las lesiones que se parecen a las de la varicela, pero que van teniendo unos lugares más específicos de aparición, que pueden también ser generalizados, y que terminan en unas ampollas que son mucho más grandes y que generan en muchos de los casos cicatrices permanentes. Entonces, esa condición clínica ya genera digamos, una incapacidad y un malestar general mucho mayor. Y por eso, en estos momentos que se han dado las alertas, en el caso nuestro, por parte del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, todo el personal de salud empezamos a estudiar del tema. Así como decíamos aquí alguna vez que no había covidiólogos en el mundo, pues en estos momentos también estamos enfrentados a algo nuevo. Entonces nuestros infectólogos, internistas, médicos, el personal de enfermería, estamos todos estudiando esas manifestaciones clínicas para cuando sospechemos se puedan realizar las pruebas diagnósticas, porque hay forma de demostrar que sí lo es o descartarlo, y encaminarse desde el principio, desde el caso sospechoso, al aislamiento del paciente y a todo lo que conocemos como el cerco epidemiológico. O sea, de las lecciones aprendidas del COVID-19 nos podemos pegar para generar ese cerco de vigilancia epidemiológica que impida transmitir la enfermedad. Como no es de tan fácil transmisión porque se requiere el contacto estrecho, entonces es fundamental el aislamiento. Lo que pasa es que aquí los tiempos son más largos. Por ejemplo,
Las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación puede ser hasta de 9 días normalmente, pero las manifestaciones clínicas pueden durar de 3 a 4 semanas. O sea, se puede ir casi más de un mes. Un mes. Entonces hay que tener más cuidado y por eso es tan importante hacer ese cerco epidemiológico, la notificación, la confirmación o no del caso, porque imagínese uno con un caso sospechoso sin diagnóstico y una persona aislada durante tanto tiempo. Durísimo, Juan. Sí, sin duda. Venga, déjeme hacerle una pregunta que es como de una situación que mucha gente no conoce. ¿Qué es lo que forma una viruela? O sea, ¿qué se junta para hacer una viruela? O sea, lo primero es el agente etiológico, el agente que la produce o que la causa, es un virus. Un virus. Ese virus entra al cuerpo humano en la cantidad dependiendo del inóculo. Hay grupos que se han identificado como vulnerables y más propensos a que se transmita la enfermedad. Eso está diagnosticado. Siempre que hablamos acá de determinadas enfermedades, hablamos del estigma y tengo que ser muy cuidadoso porque no podemos llevar a estigmatizar a un grupo poblacional específico, pero sí se ha demostrado en el mundo entero que cuando hay personas que tienen múltiples parejas sexuales, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, en todo el proceso de vigilancia epidemiológica se ha demostrado, porque obviamente, lo dije al principio, a través de los fluidos corporales se puede transmitir. Relaciones estrechas llaman. Relaciones estrechas. Entonces, cuando yo tengo contacto con múltiples personas y soy portador del virus o una de las personas es portadora del virus, la cadena de transmisión se activa. Entonces, por eso es demasiado importante tener en cuenta ese grupo poblacional como de mayor vulnerabilidad. Como igualmente ocurre, y nos pasó con el COVID-19, el personal de la salud, el que desarrolla investigaciones con virus y el personal de la salud que realiza pruebas diagnósticas o que trata a los pacientes, si no utiliza las medidas de bioprotección, pues va a tener la posibilidad de contagiarse más fácil. En este momento tenemos a la fecha en la que fue realizado este programa 18.000 casos registrados en todo el mundo, 78 países, y justamente sobre ese tema que menciona el doctor Héctor Jaime, la Organización Mundial de la Salud ha solicitado como una medida de prevención limitar las parejas con las que se sostienen relaciones sexuales, entendiendo por supuesto que esto conlleva un contacto estrecho, que ya no es, como decíamos, por aerosol, sino por gotas que van en las salivas a través de los besos, fluidos corporales, etcétera. Muy bien, pues vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más de este tema que tenemos en el día de hoy para entender más acerca de la nueva alerta en materia de salud a nivel mundial, la viruela del mono. Gracias por continuar con nosotros esta noche, hoy hablando acerca de un tema que está, digamos, ocupando la mente y preocupación no solamente de las autoridades, sino de la ciudadanía en materia de salud, la viruela del mono. Estamos en compañía de mi compañero de set, Juan Fernando Jaramillo. Sin corbata. Oiga, sí, es que de eso es lo que nos tiene así informados. Sí. Y el doctor Héctor Jaime Garro, gerente del Hospital La María. Doctor Héctor Jaime, todavía no tenemos... bueno, estamos conociendo estos casos que se están dando a nivel mundial, dábamos algunas estadísticas en el primer segmento, ¿no? 18.000 casos, 78 países, el 25% de esos contagiados ya están en nuestro continente. ¿Cómo se trata a esos pacientes con esa sintomatología y esa enfermedad tan dura y durante un periodo que sí, tan largo, es muy extenso? Sí. Pues las medidas están orientadas, la primera de todos, a la prevención, y ahorita hablamos de la prevención. Ya cuando el paciente tiene la enfermedad, el manejo fundamentalmente es sintomático, una adecuada hidratación, el manejo de la fiebre, el manejo del dolor, y ahí muchas veces las ampollas se rompen y a veces se pueden sobreinfectar, entonces es clave el cuidado de las heridas, la higiene de las mismas, pero para que ello ocurra es clave también
que el personal de la salud utilice y se disponga de todos los elementos de protección personal para que ese paciente que ya está aislado reciba una adecuada alimentación, adecuada hidratación y se le manejen los síntomas. No, es que me estoy imaginando las ampollas, esas ampollas. la picazón que se estalló, que me da, no, Sí, el tremendo. dolor, el malestar. Pero no estamos exentos. No, eso le puede pasar a cualquiera, es que hoy por eso es es importante hablar de la prevención. Déjeme hacerle, sí, pero antes de la prevención, déjeme hacerle una pregunta. Viruela no existía. Ya, pues sí. Erradicada. Estaba erradicada. Vacuna. ¿Cómo hacemos con la vacuna si ya estaba erradicado y no había, digamos, creación de vacunas? ¿O hay que volverlas a hacer? ¿O cómo es la cosa? Hay, creo que son 2 laboratorios en el mundo que producen la vacuna. Y, por ejemplo, los Estados Unidos, que ya pasaron de más de 3.000 casos de infectados demostrados, escuché esta semana en las noticias que había liberado un lote de 1.500.000 vacunas para empezar a aplicarla en la población vulnerable, que ya la acabamos de mencionar. Sí, pero que no están todavía con viruela. Esos, los que tienen viruela ya no les sirve la vacuna. Lo que tenemos que evitar ahí es la transmisión. La transmisión. Sí, pero como ya sabemos cuál es el grupo poblacional más vulnerable, entonces en esas áreas donde hay cercos epidemiológicos, donde hay casos demostrados de circulación del virus, a la población vulnerable y al personal de la salud que esté más expuesto, se le va a aplicar esa vacuna. Ahora, ¿qué les digo a todos para que nos cuidemos? Es que, como bien lo dices, no había una producción constante y sistemática de la vacuna, el stock que hay en el mundo es limitado y hay países que ante lo que les está ocurriendo de entrada tienen una capacidad económica superior, entonces pueden acaparar los lotes que estén próximos a salir o incluso compras futuras y como no hay esa producción a gran escala todavía, entonces nosotros, yo creo que nos va a tocar esperar, así como esperamos la vacuna del COVID-19. Entonces no pensemos, no, qué rico, ya nos vamos a vacunar. No, ese es un proceso que todavía le falta tiempo para que aquí tengamos vacunas. Es que nosotros duramos más de año y pico esperando las vacunas del COVID y que realmente fue rápido, incluso para lo que se tenía previsto, porque recuerde que hubo personas muy negativas y decían que hasta el 2023 empezaríamos la vacunación prácticamente y bueno, eso que el gobierno se movió, pero ojalá que tengamos una acción rápida por parte de las autoridades que están próximas a tomar las riendas de la salud en Colombia para poder conseguir unas vacunas oportunas para poder prevenir esta situación de salud pública. El contacto estrecho, el tener una persona en casa que se contagie de la viruela del mono, ¿hace que todo el grupo entre en riesgo o el contacto estrecho casi que lo pone a que tenemos que dormir juntos, darnos besos o a través, por ejemplo, de esas bombitas de la piel, quienes están atendiéndolos también se pueden contagiar? Eso súmele las prevenciones. ¿Qué le decimos a la gente? Fundamental esa pregunta porque contacto estrecho, Caterine, es haber estado 15, 20 minutos con una persona a menos de 1 metro. Dios mío. Es que me imaginaba contacto estrecho, nosotros abrazados. Estrecho. Ustedes 2 tienen contacto estrecho. Ahora, repito, en esto todos estamos aprendiendo, no soy experto, pero obviamente he estado estudiando un tanto, y esos fluidos o el material de las pústulas o de las ampollitas contiene el virus, más los fluidos de la persona, entonces tener contacto con la ropa o con las sábanas de alguien que está enfermo, y si no hay elementos de protección personal, pone en riesgo a la persona. Entonces, por eso es que cuando se dan reuniones familiares o algunas reuniones, en este caso con la población vulnerable, que hacen una fiesta, que están en ese círculo tan cercano de bailar y demás, todo el proceso de vigilancia epidemiológica hay que hacerlo con las personas que tuvieron esa cercanía durante ese tiempo y la posibilidad de contagiarse se da. Es que no en vano ya tenemos 78 países
en donde se ha diagnosticado la enfermedad. En consecuencia, ni nos asustemos más de la cuenta porque no tiene la mortalidad del COVID-19, ni se contagia tan rápido, pero no pensemos que vamos a subestimar o a subvalorar algo que ya dijo la Organización Mundial de la Salud, que era de alto interés y de importancia en salud pública, que lo refrendó el Ministerio de Salud de nuestro país y que obviamente ya tenemos casos confirmados en esos países y aquí en Colombia. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta esta enfermedad como algo de mucho interés para la comunidad y obviamente para los gobiernos. A la fecha, repetimos, a la que se hizo este programa, en Colombia tenemos 11 casos registrados. 10 de personas que lo trajeron, lo importaron, viajaron con él en avión, y ya uno de ellos que fue contagiado directamente por una de las personas. Por uno de los 10. Por uno de los 10, correcto. O sea que ya hubo transmisión de la enfermedad. Déjeme hacerle una pregunta porque estábamos hablando hace un momentico de esas ampollas que da. El sistema, cómo llega hasta allá? O sea, el sistema del cuerpo, ¿cómo llega a tener esas ampollas? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo? El torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo se da el proceso de replicación y distribución de los virus. Y es característico dentro de la forma como se da la expresión de la enfermedad en el cuerpo humano que se genera esa reacción en la piel y que se da un proceso que normalmente empieza con una erupción, posteriormente se va indurando, se toca, digamos es fácil de palparlo. Después de ese proceso se empieza a dar una vesícula que se convierte luego en pústula, que luego se revienta y se vuelve una costra. Ese es el proceso natural que se da. Cuando hay sobreinfección, cuando hay rascado, porque puede producir prurito o rascado, y los niños o las personas, pues uno dormido inconscientemente se rasca, entonces se va dando un daño más profundo y ahí está después la cicatriz. En Colombia hay de 12 a 13 laboratorios que ya están preparados para realizar el diagnóstico de esta enfermedad y aunque no tenemos unas cifras muy altas, vale la pena que todos tengamos las medidas de protección, de contención, de cuidado, autocuidado frente a este tema, porque ya no solamente es el COVID, sino que ahora es la viruela del mono Juan, para evitar esos contactos estrechos y cada vez mantener que pesar la distancia social, que es en este caso una de las medidas de protección. Así es. Y yo creo que lastimosamente nos tenemos que ir porque tenemos pico y cédula. Así es, doctor Héctor Jaime, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Tendencias. Siempre un gusto estar con ustedes. Tenemos este reto de salud pública que es la viruela símica o del mono. Y recordemos que el COVID-19 todavía no se ha ido del todo y seguramente se va a quedar, entonces a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando, muchísimas gracias y saludos por favor al personal del Hospital La María que lo tenemos en el corazón. Juan Fernando, feliz noche. Lo mismo, Caterina, a usted, a nuestro invitado, el gerente del Hospital La María. Y a todos nuestros televidentes, nos vemos en un próximo Tendencias.